Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy estaremos compartiendo sobre la importancia de buscar a tiempo a Dios para salvar nuestra alma, porque no siempre va a haber oportunidad, no siempre va a haber tiempo, pero primero vamos a orar. Señor, como siempre, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, y no solamente por tus bendiciones, sino también por la prueba, Señor, que tú permites en nuestra vida, Padre Celestial, porque son ellas las que muchas veces hace que nosotros te busquemos, que entendamos que somos pequeños y que dependemos de ti, Señor. Mira que vamos a compartir tus palabras, sé tú hablando a nuestra vida, Señor, y que tú nos ayudes a ser suficientemente humildes, Señor, para escucharla y ponerla en práctica, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Isaías 55, 6, 9, que nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mi camino, más alto que vuestro camino, y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. Este tema lleva como título: mientras hay vida, al tiempo para salvar tu alma. Entonces vemos aquí algo muy importante que el Señor nos dice, y es buscar a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Buscar a quién? Dice que debemos de buscarle a Él mientras puede ser hallado. En otras palabras, no quiere decir que no siempre va a haber oportunidad para salvar nuestra alma. Dios nos llama con cuerda de amor, y dice que el hijo que ama y corrige. Pero vemos muchas personas que le hablan de buscar a Dios, le predican la palabra de Dios, y ellos no quieren. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no, que le falta por vivir su vida, que le falta de andar en parranda, en hacer cuantas cosas que muchas veces ellos saben que están mal, y que lo que hace es que le perjudica y le hace daño, lo lleva a hacer daño a otro. Entonces, Dios quiere que nosotros aprovechemos el tiempo, porque cuando la muerte viene, la muerte no avisa. Podemos ver cuántas personas hoy están bien y al ratico le da algo o le pasa un accidente. ¿Y qué pasa? Ya no hay tiempo. Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y quiere que todo el mundo se salve. Pero ya eso depende de cada uno de nosotros, que tengamos un arrepentimiento sincero y de todo corazón. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y podemos ver cómo Él nos va a elegir libremente. Ahí está el camino estrecho y el camino ancho, pero nos advierte de la consecuencia de nuestros actos, de nuestras acciones, que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos. Pero nos dice que al final el camino es un camino de muerte o de salvación, porque dice que, que los caminos de la carne son muerte, más el que siembra para el espíritu cosechará vida y cosechará paz también. Entonces continúa diciendo: llamale en tanto que está cercano. Así es, mientras está cercano, mientras a una persona se le predica la palabra de Dios, es porque Dios está tratando con él, llamándole, avisándole, para que él corra a Dios, pero quiere que entienda, quiere que nosotros entendamos que nosotros necesitamos de Él. Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros no somos eternos y que algún día vamos a partir de esta tierra. Y que después que nosotros partamos o muramos, lamentablemente ya no va a haber segunda oportunidad. Y Dios quiere que nosotros tengamos eso bien claro. Dios nos ama, pero también Dios tiene un límite. Dios perdona, nos llama a perdonar, pero Dios no nos llama a quedarnos ahí. Cuando una persona no quiere cambiar, no quiere dejar de hacer lo malo, lo que ella misma no le gustaría que le hagan, sencillamente
Dios nos llama a alejarnos. Y mira cómo Él lo dice. Dios también se aleja. Lamentablemente caso, Dios se aparta de todo aquello que por más que Dios le habla y no quieren escuchar su palabra. Por eso es que está diciendo, buscarle mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Cuando las personas no quieren buscar de Dios, no quieren cambiar porque aman más su pecado, porque aman más deleitarse en la maldad, en la injusticia, en las inmoralidades sexuales, en ser infiel, en mentir. Lamentablemente Dios dice que la paga del pecado es muerte. Yo no lo quiero en mi reino. Aquellos que se deleitan haciendo a otros lo que ellos mismos no les gustaría que le hagan, yo no lo quiero en mi reino. Porque si no aman a la persona que pueden ver, o muchas veces a personas que dicen amar, pero no son fieles a ella, mucho menos me van a ser fieles a mí que no me pueden ver. Dios es muy sabio y más astuto que nosotros mismos. Por eso es que dice que no nos engañemos, que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces continúa diciendo, dejar el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Deje el impío su camino. ¿De qué forma nosotros nos acercamos a Dios? ¿De qué forma nosotros buscamos a Dios mientras puede ser hallado? Cuando nosotros somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestros errores, para reconocer que lo que nosotros muchas veces hacemos está mal y a nosotros no nos gustaría que nos lo hagan. Entonces nosotros decidimos arrepentirnos, pero no volverlo a hacer. Por eso es que dice, deje el impío su camino. ¿De qué forma nosotros dejamos nuestro camino? Está haciendo énfasis a los caminos de maldad, de pecado. Y dice, el hombre inicuo su pensamiento. ¿Qué es un hombre inicuo? Un hombre que en su pensamiento maquina, vive día a día maquinando pensamientos de maldad, de ofender, de agredir, de falta de humildad. Y podemos ver qué ejemplo nos dice, un inicuo es una persona malvada, injusta, apartada de los caminos de Dios. El término proviene del hebreo y del griego y se traduce en los textos sagrados como alguien que comete iniquidad, lo que significa actuar con perversidad, rebeldía y total desprecio por la justicia divina y la equidad. Para que vean lo que Dios quiere que nosotros dejemos de hacer y está mal. No, ¿por qué motivo? Porque a nosotros no nos gusta que una persona, sobre todo que nosotros amemos, valoremos, actúe con maldad en su corazón, con injusticia, que vive maquinando pensamientos de maldad y hacer daño, de traición. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Y son cosas que nosotros, digamos, tampoco queremos. A nosotros no nos gusta que actúen con injusticia. Dios está siendo un Dios justo. Por eso es que Él no quiere ninguna persona que actúe con injusticia, con maldad, con odio en su corazón, que solamente vive maquinando pensamientos que van de continuo al mal, que no tienen misericordia, que no tienen compasión, que no le duele el sufrimiento ajeno, no le duele el dolor de los demás. Porque sencillamente Dios dice, no, no, mira, si tú se lo estás haciendo a él, a mí también me lo está haciendo, a mí me lo va a hacer con más razón. Y por eso es que dice que ningún pecador puede entrar en el reino de los cielos, ninguna persona que se deleita haciendo maldad, haciendo daño a otro y exigiendo que a él no se lo haga, Dios no lo quiere en su reino. Y continúa diciendo, y vuélvase a Jehová. ¿De qué forma nosotros nos volvemos a Jehová? A Dios, cuando nosotros dejamos el pecado, nos arrepentimos por un arrepentimiento sincero de todo corazón, siendo humilde, reconociendo nuestra falta, nuestro orgullo, nuestra soberbia y arrepintiéndonos y aprendiendo a ser humilde como Jesucristo, que nos llama y nos dice, aprendan de mí, aprendan de mi ejemplo, que aun siendo el Hijo de Dios, dice que no escatimó su grandeza, no vino a humillar, a menospreciar a los demás, sino a salvarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama.
Jesucristo dejó de pensar en sí mismo para pensar en el bien común, para pensar en cada uno de nosotros. Pero Él quiere que también nosotros dejemos la maldad. Que si le amamos o amamos a alguien más, que no hagamos daño, que no hagamos maldad, porque eso nos separa de un Dios que es justo, de un Dios que nos ama y que aborrece el pecado. Pero sobre todo, quiere que nosotros entendamos que mientras hay vida, Dios nos perdona. Mientras nosotros decidamos tener un arrepentimiento, porque el que muere sin Cristo, lamentablemente, perdió su salvación y su vida eterna, porque el Señor dice, para mí el vivir es Cristo, por el morir es ganancia. Cuando una persona muere en Cristo, obedeciendo la palabra de Dios, buscando su reino y su justicia, es ganancia. Porque va a ir a un lugar donde no hay maldad, donde no hay sufrimiento. Y continúa diciendo, y el cual tendrá de él misericordia. Probemos lo primero que nos dice, vuélvanse a Jehová, que nosotros primeramente dejemos nuestro malo camino, nuestro malo pensamiento, esos pensamientos que van de continuo al mal. El Señor dice que nosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solo en aquello que a nosotros nos conviene, no solo en aquello que a nosotros nos agrada, sino dice en todo, incluso en nuestro pensamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, que sean agradables a Dios, porque aquella persona que pecan y maquinan pensamientos que no son agradables a Dios, eso también es pecado. Y por eso es que dice que el hombre que codicia a una mujer en su corazón, en su pensamiento, ya pecó. Para que vean cuán sabio es Dios y que Él puede ver nuestro pensamiento y las cosas que nosotros pensamos. Continúa diciendo y dice que tendrá entonces misericordia. Dios tiene misericordia, pero es cuando nosotros tenemos un arrepentimiento sincero y de todo corazón y dejamos esos malos caminos, dejamos esos malos pensamientos que ofenden a un Dios que es santo, a un Dios que nos ama y que quiere que nosotros podamos estar con Él en su reino. Y dice, y, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es, Dios es un Dios perdonador, un Dios misericordia. Pero como le dije, eso tiene un límite. Y si Él dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, es porque no siempre va a haber oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad, pero después que la persona muere, lamentablemente ya no hay segunda oportunidad. Por eso es que el Señor nos llama a compartir su palabra, a predicar su palabra, para que nadie en aquel día del juicio tenga una excusa para decir, no, mira, es que a mí no se me predicó, es que a mí no se me compartió el mensaje de la palabra de salvación, de que Cristo salva, de que Cristo da vida eterna, de que Cristo vino a esta tierra a dar su vida por nosotros, a dejar de pensar en sí mismo, para pensar en nosotros, para pensar en el bien de los demás. Entonces, dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mi camino, dijo Jehová. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros, el camino del hombre es deleitarse en la cosa mala, en la cosa pasajera, en la cosa momentánea. Pero Dios piensa en lo que es eterno, en lo que dura para siempre, en aquello que el Señor dice, si le buscan y perseveran en ello, serán salvos. Pero es aquellos que deciden caminar y ser obediente a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no ama los caminos de maldad, de pecado, sino que Dios ama lo que nos lleva a la santidad y a la vida eterna. Dios no piensa en la cosa pasajera, en la cosa momentánea. No, no, no. Que por eso fue que dio su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, salvación. Pero para eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo hoy que tenemos vida, que podemos tener la misericordia de Dios, para que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros.
Como son más altos los cielos y la tierra, así son mi camino, más alto que vuestro camino y mi pensamiento más que vuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor no son de continuo el mal. Los caminos del Señor son para bien, son para vida eterna. Son caminos de santidad, caminos que nos llevan a nosotros a hacer bien, muchas veces aunque nos cueste. Pero muchas veces nosotros queremos complacernos a nosotros a costa de dolor y de sufrimiento ajeno. Y eso no va con Dios. Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor. Porque si fuera así, todo el mundo fuera salvo. Si Dios nada más fuera amor, todo el mundo fuera salvo. Por eso es que está el camino estrecho y el camino ancho. Y nos dice la consecuencia de cada uno de todo camino. El camino ancho, tú puedes hacer lo que tú quieras pensando que no te va a venir la consecuencia, pero te va a llegar tarde o temprano. Y la consecuencia es muerte eterna al infierno. Pero el camino estrecho es un camino angosto porque nos llama a tomar nuestra cruz, a aprovechar bien el tiempo, a reconocer nuestros pecados, nuestros errores, a preferir que no hagan daño a nosotros antes que hacer daño a otro. Porque el que le hace daño a uno de sus pequeños, el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de tus pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros hacemos un daño a una persona, se le estamos haciendo a Dios. ¿Y qué lleva eso a la consecuencia? A la muerte eterna, a la separación de la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos está dando un regalo inmerecido, pero ya depende de nosotros tomarlo o dejarlo. ¿De qué forma nosotros lo tomamos? Cuando nosotros decidimos aprovechar el tiempo hoy que tenemos vida de buscar a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad y ser agradecido, ser fiel, honrarle mientras tengamos vida. Porque dice que solamente aquellos que perseveren hasta el final, estos serán salvos. Porque los caminos del Señor son para nuestro propio bien, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Y por esto es que el Señor dice que sus caminos no son vuestro camino, porque nuestros caminos son de continuo al mal, de pensar en satisfacer nuestros deseos carnales. Pero el Señor dice que el que solo vive para la carne, para satisfacer su deseo egoísta, hipócrita, morirá. Y no solo físicamente, sino peor, espiritualmente, separado de Dios para muerte externa. Así, amada familia, espero que esta palabra de parte de Dios nos lleven a reflexionar, a recapacitar y aprovechar el tiempo hoy que tenemos vida para buscar a Dios, para arrepentirnos y apartarnos del mal, para que las bendiciones y sobre todo la salvación y la vida eterna lleguen a nuestra vida, porque es un regalo que el Señor ha puesto en nuestra mano, pero ya depende de nosotros tomarlo o dejarlo. Así que el Señor le bendiga y el Señor le ama.